Bienvenidos amigos y amigas a su espacio de comunicación de salud y sanidad, análisis médico. Soy el doctor Bosco Alcíbar Dueñas y desde aquí junto el día de hoy a invitados muy especiales. Nos ha tocado hacerla de hospedero frente a estos huéspedes de primer nivel. Hago referencia a dos médicos, pediatras, infectólogos, ciudadanos del mundo que han estado en nuestro país y en nuestra ciudad. El señor doctor Luis Alberto Solar y el señor doctor Juan José Marchena. Pediatras, seres humanos, con una selectividad en infectología. Los hemos invitado para dialogar de manera fluida y para sacar de ahí los mensajes que sean necesarios, indispensables y convenientes para continuar con nuestra visión y misión de hacer de la salud, de la sanidad y de la dignidad punto de partida, camino y meta. En primer lugar, damos la más cordial de la bienvenida a nuestros queridos colegas, Luis Alberto Solar, y agradecemos por estar aquí con nosotros para dialogar a favor de la comunidad. Luis Alberto. Muchas gracias, doctor Bosco Alcíbar. De hecho, es un placer estar aquí con usted. Y en segundo lugar, porque el orden así lo requiere, yo creo que debería haber comenzado por Juan José. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, doctor. Dialogar con ustedes sobre lo que es salud, sobre lo que es sanidad, yo creo que es inspirador, porque ustedes están más en el hecho que en el dicho. Tienen un historial importante y tienen una biografía hecha. Ustedes han transformado la biología en biografía y han dejado una historia, para unos criticable, para otros ejemplarizadora. Luis Alberto Solar, la historia es importante. Promoción de salud siempre requiere fechas y referentes. Yo creo que es consustancial promocionar lo bueno, aunque dicen que más fácil es destruir que construir. ¿Desde cuándo hay referencia de promoción de salud a nivel de organizaciones establecidas que quieren abanderarse conceptos que nos pertenecen a todos? Bueno, doctor Bosco Alcíbar, ya desde 1948, 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, con la constitución de la Organización de Naciones Unidas, se establece bien claro en su carta que la salud es un derecho inalienable del ser humano. Es decir, la salud, conjuntamente con otros derechos, es considerada una prioridad desde ese año por la Organización de Naciones Unidas. Es un derecho y al mismo tiempo un deber, es una responsabilidad compartida. ¿Algo inherente a la existencia del ser humano o algo que tenemos que adquirirla por ayuda de terceros? ¿O algo que no debemos perderla? Es algo que de hecho no debemos perder. El individuo nace sano y el individuo a lo largo de la vida puede enfermar o puede ser enfermado. Es decir, es importante establecer una serie de elementos que determinen que el individuo viva con su completo estado de salud, y todos aquellos que puedan ejercer de alguna manera sobre esto, llámese ecología, medio ambiente, llámese factores sociales y ambientales, sean custodiados por las autoridades de salud y en general las autoridades estatales. Hay asociaciones que se abanderan como la OMS, UNICEF, pero en la historia debe haber referentes importantes para decir, ¿existió en algún momento un quiebre entre lo que se hace por voluntad o por asociación y contratos no firmados y luego aparecen visionarios que tratan de implantar algo en un grupo de no visionarios? Bueno, fíjese que en el año 1846 en Inglaterra hay reportes de que ya los chinos o en la Babilonia hablaban de la necesidad de establecer factores que determinaran la salud del individuo. Hay verdaderos reportes sobre esto. Pero en 1946, Henry Sigrist puso especial atención a estos aspectos, sin llegar a concretar completamente todos los elementos que determinaban la salud y sobre todo la promoción de salud. Fue en 1970, en la figura del ministro de Salud del Canadá, el doctor Lalonde, que encarga a su viceministro primero, Laframboise, de que establezca cuáles son los elementos o determinantes ecológicos y ambientales que establecen una buena promoción de salud. De pronto una buena red sanitaria. No es precisamente una red sanitaria, es el pensamiento. Una medicina de tecnología de punta. No es. El high-tech medicine
es considerado uno de los elementos que puede influir, pero no es un determinante básico. ¿Cuáles eran esos elementos? Bueno, esos elementos son, en primer lugar, los estilos de vida. Los estilos de vida establecen alrededor del 40% de las muertes por desequilibrio en el estado de salud. De no llevarse bien y de llevarse como estilos de vida sociosanitarios saludables. Puede cambiar, puede cambiar. Porque no podemos ver aislados los elementos o determinantes de la salud de forma única, pero cada uno de ellos. Su didáctica lo permite. ¿Qué otros elementos? Sí permite hacerlo. Bueno, están los factores genéticos también, o biológicos, que aportan alrededor de un 10 o un 15%. Pareciera que con haber descubierto el código genético ya se solucionó el problema. No, el código genético establece que el individuo sea mejor conocido por los estudiosos de la vida, por los estudiosos de la biología, pero no es imprescindible para actuar o promover la salud. Hay otros factores, los factores sociales son muy importantes, establecen también otro nivel, establecen los factores tecnológicos, es decir, los factores que tienen que ver con los desarrollos en la tecnología de la salud, y los factores ambientales, que son muy importantes, pero que nunca van a sobrepasar por sí solos a los estilos de vida, como yo les decía en un inicio. Qué interesante dialogar con usted, doctor, y también al mismo tiempo con mi querido amigo Juan José Marchena, para quien le tengo una pregunta también un poco que va por el lado de la retórica. Siempre es importante tener argumentos para hablar de esto que para ustedes es realidad, que para ustedes no es dicho, es hecho. Para nosotros queda muchas veces en el papel. Pero deben de existir cartas claras en lo que significa los defensores supervisionarios de la salud a favor de una colectividad de no visionarios. ¿Qué conoce el doctor Juan José al respecto? Siguiendo la historia, como usted había dicho anteriormente, y nuestro colega Luis Alberto hizo referencia a la historia en cuanto a promoción, que en materia de promoción se ha escrito mucho, porque es un tema muy amplio. Y muchas veces, como usted dice, se queda en el dicho y no en el hecho. Lo primero de promoción, la primera carta que hizo alusión a promoción de salud fue en Ottawa, en 1986. Y la última... 1986. 86. Pareciera recién, ¿no? Recién. Como que la salud antes o estuvo por el lado de lo natural y la civilización no la conocía, y probablemente a partir de esa fecha la civilización comienza a inquietarse. 12.000 años de civilización, imagínese. Y en 1986. Usted me está haciendo acordar de aquella frase que dice que el gran descubrimiento del siglo que feneció, el anterior, fue el niño. Probablemente consustancial con lo que usted está diciendo. Así mismo es. Y hay una última carta que es en el año 2005, en Bangkok, Tailandia, que hace también referencia a esto de promoción de salud. Todos enfocan la misma retórica. Todos se reúnen y firman, pero en el momento de confirmar parece que hay otros factores que interfieren o otros intereses que no lo permiten. ¿Cree usted en esa posición? Yo pienso que sí, porque en el caso de ustedes han habido factores que interfieran con lo que se pone en el papel, por lo que se establece en el plano político, para que en lo ético y en lo moral no sean interferidos. Yo pienso que cada país o cada sistema debe adecuar las acciones de promoción según el medio en que nos desarrollamos. Porque ya le dije, en materia de promoción es muy amplio este concepto. Porque ¿qué se pretende con la promoción? Eso quería preguntarle. ¿Qué se pretende? Promoción, promover. Cuando yo le revisaba sobre emoción, me encontré con una E grandota con el enlace de energía que decía energía en movimiento o emoción. Pero si yo pongo a ese movimiento, le pongo el promoción, me exige a mí tener antes de aquello virtudes, valores, principios, con una visión para un diálogo fluido, y más que para un convencimiento, para un trabajo hombro a hombro, para que todos tratemos de movernos a través de la salud. ¿Cómo enfocar el concepto de promoción? Es muy amplio este concepto. Pero abusemos de su capacidad de análisis, de síntesis. Si podemos hablar sintéticamente desde el punto de vista mío, ¿cómo veo yo la promoción? ¿Cómo siente? Exactamente. ¿Cómo siente Juan José? No cómo piensa, ¿cómo siente la promoción? Es un proceso educativo e instructivo que debe tener como principio fundamental la protección de la vida. Hay protección donde implica mucho la legislación, hay promoción y agencias importantes por parte del equipo de sanidad, pero hay un apoyo férreo de parte de la familia y la comunidad. Yo pienso que sí, que debe ser todo intersectorial, o sea, en comunicación, que influya